hay mucho de qué hablar, pero solamente vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro último libro que sacamos, que se llama El Gran Secreto de los Rollos del Mar Muerto. Es importante que todo pastor, que todo líder sepa lo que se encontró aquí, porque aquí justamente con este mayor y más grande descubrimiento que valida la existencia de Dios, que valida la existencia de la palabra de Dios y que valida también la edad oscura de Jesús, de Yeshua. Digo la edad oscura porque no sabemos hasta los 12 años dónde se fue a meter. Algunos dicen que fue a la India Jesús, y no sabemos nada de la infancia, de la adolescencia y de la juventud de Jesús, de Yeshua. Entonces, hay muchas cosas que se taparon y que lo que tenemos que entender es esto, hermano, que nuestras Biblias, la que usted tiene, la Reina Valera, viene de la versión de la Vulgata Latina de la Iglesia Católica. Eso, muchos no saben eso. Entonces, cuando Constantino pidió a todos los exegetas católicos que compilaran el Nuevo Testamento para hacerlo uno, donde tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento, no solamente los recopilaron, sino que añadieron versículos bíblicos para fomentar una doctrina por la cual la iglesia la pudiera defender. ¿Se explica eso? Y eso fue tan fuerte, hermano, que muchos piensan, los evangélicos, los pastores creen que nosotros tenemos nuestra propia Biblia. No, la Biblia de la Reina Valera viene de la versión Vulgata Latina de Jerónimo, de la Biblia católica. ¿Ok? Que ahora haya más versiones de la Biblia es otra cosa. Ahora, que ahora haya mejores versiones que la Reina Valera, claro que sí, porque está prescriptada tu Biblia, Sonia. No la traje. No, ¿tú tienes la Sefer? ¿Quién tiene la Sefer Dabar? Yo la traje ayer, pero no la llevé. Bueno, estamos en la oreja, entonces me lo traigo. Bueno, la Sefer Dabar es una Biblia que yo recomiendo mucho porque es una traducción del original, del hebreo al español, sin intermediario, sin filtro. Es como están los rollos del Qumran, o sea, es como se encontraron, porque lo que se encontró aquí en el año 1947 son los rollos verdaderos, en la Biblia verdadera, por así decirlo, porque como vamos a ver, en 1000 años más antigua que la Biblia de nosotros. Entonces, ¿a qué le vamos a creer? A lo que se encontró acá. Se encontró, obviamente, todo el Antiguo Testamento y parte de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, esto es tan importante que lo que se encontró acá. Por eso es que yo, por más de 20 años, estudié este tema. Y cuando iba a sacar el libro, ¿se acuerdan que Dios me dijo, no lo lances todavía? Porque todavía me faltaba la revelación principal, hermano. Y lo soy sincero, me faltaba el capítulo final, los dos últimos capítulos finales. Porque en los dos últimos capítulos finales yo hablo sobre buscando el tesoro, y el 12 significa el tesoro encontrado. Entonces, cuando tú te pones a hablar de los rollos de Qumran con pastores, uno, no tiene ni idea de lo que se encontró ahí. Segundo, no tiene ni idea de lo que predicaban, de lo que hablaban, de los rollos que se encontraron, qué rollos se encontraron, qué hacían ellos. Entonces, vamos a entrar en una película hermosa, por así decirlo, apocalíptica, porque el Padre, en medio de los malos tiempos, siempre el Padre ha guardado su palabra cuando el diablo ha querido venir a destruirla a través de la historia. Y siempre ha encontrado un Noé, pregonero de justicia, que halló gracia ante los ojos de Yahweh para mantener ese remanente y para que su palabra no sea eliminada. En la historia encontramos a un Lot, encontramos a un Abraham, Dios llamó a Abraham. Entonces siempre ha habido remanentes que el Padre ha preparado. ¿Para qué? Para que guarden su palabra a través de la historia. Porque si no, usted no tendría la Biblia en sus manos, si no fuera así. Entonces, de ahí la importancia de entender lo que se encontró aquí y por qué lo que se encontró aquí rompe con todos los moldes que estaban en Jerusalén, rompe con todos los moldes eclesiásticos, porque lo que se encontró aquí es mucho más revelador de lo que usted pueda pensar. Yo he estudiado más de 20 años esto y he seguido a los mejores profesores de cátedra, y a uno de ellos que es el doctor Rodolfo Neumann, curador de los rollos del Mar Muerto, que está en Israel, y que da tremendas conferencias y que para mí es uno de los mayores exponentes de este tema, Rodolfo Neumann. Pero resulta que Rodolfo Neumann solamente te da información
y tapa y no pueden llegar. Yo creo que él sabe lo que pasó ahí, pero él no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque hemos sabido que por decir la verdad te quitan la licencia como arqueólogo y te quitan la licencia a ti de exegeta o maestro de la universidad. Rodolfo Neumann, si llega a decir lo que él sabe que está ahí, pierde su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que entender es que aquí, detrás de este descubrimiento, hay manos negras, hay manos sucias, que no quisieron que este descubrimiento saliera al mundo. ¿Por qué? Porque les arruinaba el negocio. Miren la palabra que estoy usando. Les arruinaba el negocio eclesiástico. Porque si logramos entender y resumir, porque acá está en el libro, y usted después lo puede leer tranquilamente, yo voy a resumir. A orillas de Qumran, del mar de Galilea, se encontró por un pastor. Dicen que fue un pastor beduino, pero ya hay evidencias de que ya pastores sabían que habían cosas escondidas como rollo y sabían que pagaban muy bien. Entonces no es tan tierna la historia de que un pastor tiró la piedrita ahí y que rompió el cántaro. La verdadera historia es que ya había como las pirámides de Egipto que saqueaban, había ya gente, y de dentro, o sea, sale hermosa la película que te dicen que tiró una piedrita y fue a ver y encontró un rollito. No, y estaban sacando. Solamente que este rollo que sacaron ahí para venderlo era un rollo, no cualquier rollo, era el rollo del profeta Isaías entero, más de 9 metros de largo. Y al compararlo con la Biblia era perfecto, pero su lectura, su comprensión, lo que decía ahí era más hermoso que la letra de la cual teníamos. Y hay algunos pasajes que sacaron de ahí, por ejemplo, el del profeta Isaías, de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado, ¿se acuerdan? Y cuando analizaron, se dieron cuenta que sacaron unos pasajes que estaban en el rollo, los sacaron. Por ejemplo, que ha venido el Espíritu, que ha venido para vivificar con su Espíritu el corazón de los hombres. Eso no está. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que hace el trabajo del hombre? ¿La iglesia? ¿El templo o el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Por qué lo sacaron? Porque se le echaba a perder el negocio. Porque si tú tienes una iglesia, hermano, donde tú estás trayendo a toda la gente a ti, ¿ya? Y que tú a esa gente la metes, y esto yo lo quiero dejar claro para que lo entiendan, porque de esto se trata lo que vamos a enseñar. En el templo, hermano, la gente llevaba su dinero, compraba su sacrificio. El templo era un negocio redondo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Yeshua, cuando fue para allá, ¿qué hizo? Los campistas, vosotros habéis convertido la casa de mi padre en cueva. Y muchos no saben por qué dijo así eso. ¿Por qué? Porque si tú eres un campesino que ibas a la fiesta de Pesas, traías tu cabrito, tenías que venderlo a la moneda romana, y llegabas al templo con la moneda romana, oh sorpresa, no te sirve la moneda imperante romana o griega, tienes que cambiarla a shekel, que es la moneda del templo. Te lo cambiaban y el interés era pero por las nubes. Una vez que tú tenías el shekel, ahí podías comprar la oveja que, si bien tú traías una que era tuya para ser sacrificada, te decían no, tiene que ser la que bendice el sacerdote. Y ese tiene 8 precios. La tuya en la calle te puede costar $20, pero la del sacerdote cuesta $100 porque está bendecida. ¿Qué tal? Y ese que vendía ahí en el puesto ahí, le pagaba alquiler ¿a quién? ¿A quién le pagaba alquiler? Al mismo sacerdote. Imagínense el negocio que estaba ahí. Le pagaba alquiler al sacerdote y al final el sacerdote se hacía rico a costa del que le vendía, a costa del negocio de las ovejas y los sacrificios. Eso es lo que Jesús vio. Por eso cuando tú te metes a la raíz hebrea te das cuenta de la verdad. Y yo no me canso de decirle, hermano, que yo no me quedé ahí nomás con todo lo que nos han enseñado, que fue bueno, pero cuando tú te metes a la raíz hebrea, te metes a estudiar, te das cuenta que hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero que están ahí, que están en los libros que deberían estar ahí en el canon y no están, como el libro de Yacer, el libro de Enoch. Muchos libros que la Biblia, hay como 18 libros que la Biblia no están ahí. ¿Dónde están? Los sacaron. ¿Por qué el libro de Enoch fue sacado del canon? Nótese que el libro de Enoch entró en el primer canon, pero después en la Iglesia Católica, cuando hicieron la reedición con Constantino, lo sacaron. La pregunta es ¿por qué lo sacaron? ¿Y por qué el libro de Enoch
era el libro de cabecera de ellos? Porque el libro de Enoch, si no tuviésemos Biblia, voy a hacer una suposición nomás. Si no tuviésemos Biblia y tendríamos el libro de Enoch, mucha gente sabría que Dios existe y que Dios tiene un plan para el mundo a través del libro de Enoch. ¿Aló? ¿Por qué no están callados? ¿Están aquí? La gente no sabe eso, porque en el libro de Enoch te habla todo. Te habla de quién, de cómo Enoch fue llamado y qué dice la Biblia. Enoch caminó con Dios y Dios se lo. Pero ¿qué es lo que hizo Enoch? Era un profeta en ese tiempo. Y la Biblia dice que hasta los nefelines, los gigantes, le temían porque sabían que Enoch estaba con, y por eso que Enoch no fue tocado. Entonces, hay muchos libros y muchas cosas que están ahí que no sabemos, pero por eso que cuando uno se mete a estudiar, hermano, estas cosas, también nos falta la envidia. Nos faltan los que te dicen, no, la universidad te fuiste para otro lado. Bueno, como decía la hermana Sonia, que dice, cuando entró acá a la raíz cerebral, dice que el pastor Cuyo le lavó el cerebro, dice. Bendito lavado el cerebro, hermana, ¿verdad? Porque que le lavó el cerebro no fui yo, fue el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el año 1947 sale esta primera cosa y se encuentran rollos ahí. Entre los rollos que se encuentran, eran los rollos del profeta Isaías. Ahora, escuchen esto porque esto es noticia actualizada hace poquito. Ahora, con la inteligencia artificial empezó a analizar los rollos del Mar Muerto. Y descubrió que son más antiguos de lo que se pensaba que eran. Porque la inteligencia artificial midió el carbono, incluso hasta la inteligencia artificial ahora vio que se borró algo y que lo pusieron encima nuevamente. Y puede leer lo que estaba abajo. ¿Qué tal? Resumiendo, la misma inteligencia artificial dice estos rollos son mucho más antiguos de lo que fue fechado y por lo tanto tienen más valor. O sea que el valor que tenían subió ahora por la inteligencia artificial que dice que eran más antiguos de lo que se pensaba. Y si son más antiguos, gloria a Dios por eso. Porque quiere decir que esta gente que escribió estos rollos, hermano, cuando tenían que poner el nombre de Dios y Yahweh, se bañaban 7 veces. O sea, voy a escribir Yahweh 7 veces. O sea, eran tan rigurosos para traducir los textos, letra por letra. Habían 2 personas que estaban ahí mirando lo que él estaba escribiendo detrás de él. No escribía solo. O sea que las copias que se hacían cuando un libro, un rollo se ponía viejo, la traducción se mantuvo tan potente, tan poderosa, que por eso que podemos decir que este descubrimiento cambió el mundo. Avancemos un poquito. Los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por haberse encontrado en cuevas situadas en Qumran, Cisjordania, a orillas del Mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos. La mayoría datan del año 250 antes de, pero la inteligencia artificial lo está datando como 400 años antes de Cristo. Más todavía. Y 250 al 66 después de Cristo. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué? Porque ellos estaban en la escuela de Qumran, mientras que en el tiempo de Yeshua, mientras que Yeshua estaba haciendo milagros, esta escuela estaba viva a orillas del Mar Muerto. Esta escuela estaba funcionando. ¿Amén? Y eso hay que tenerlo muy en claro. Antes de la destrucción del segundo templo del año 70, que eso lo vamos a explicar más adelante, existían estos rollos. Esto es interesante. Varios investigadores y autores independientes han denunciado, atención, que tras el hallazgo de los rollos del Mar Muerto, un grupo reducido de académicos, muchos vinculados con órdenes religiosas como los jesuitas, controló por décadas el acceso y a la publicación de los textos. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. ¿Por qué se llama el gran secreto? ¿Cuántos quieren descubrir el secreto? O mejor lo saben, para el otro año que yo venga, mejor lo doy el secreto. ¿Ah? John Marco Allegro, arqueólogo y filósofo británico del equipo original de excavación, fue uno de los más críticos. Denunció que el Comité Internacional, dominado en gran parte por eruditos católicos,
retrasaba la publicación de los rollos para proteger intereses doctrinales. ¡Epa! Robert Heichmann, historiador y experto que descubrió algunos rollos, miren lo que él dijo, afirmó que el Vaticano ejercía influencia indirecta en el control del material y que había un cerco académico para evitar que se confundieran textos incómodos para la narrativa oficial. O sea que encontraron que habían versiones, escrituras que eran incómodas para la iglesia establecida oficial. ¿Y qué es eso lo que escribían que era incómodo para ellos? ¿Lo quieren saber? Bueno, en un rato más lo vas a ver. También se menciona al padre Roland Baud, que este sí que era de los jesuitas y que guardó mucha información, arqueólogo y sacerdote dominico que lideró gran parte del trabajo inicial y mantuvo los manuscritos bajo un círculo cerrado, lo que alimentó más sospecha todavía. Ahí está el padre, que fue uno de los primeros que también no reveló rollos que se encontraron. Ahora quiero dejar bien claro que, y esto lo tienen que saber también ustedes, hay rollos que no se conocen, pero están, y los tiene el Vaticano. Pero los que estuvieron ahí y los analizaron, contaron la verdad. O sea, que ellos saben qué es lo que trae ese rollo, qué es lo que dice ese rollo. Pero esos rollos no están en el museo, o sea que no fueron revelados a nivel público. ¿Me entienden? Entonces hay varios rollos que están en el Vaticano, pero que no fueron sacados a la luz pública. Eso lo dicen varios que estuvieron presentes en eso. Autores como Michael Weich y Richard Orin escribieron libros también, y ellos hablan de un encubrimiento deliberado apuntando a vínculos con el Vaticano y a que cientos textos ponían en cuestión la base del cristianismo tradicional. Y aquí esto es más interesante. ¿Por qué? Porque resulta que los rollos del Mar Muerto es como que atentan contra el cristianismo tradicional de nosotros, para que lo puedan entender. O sea, que lo que se hacía acá, que lo que ellos enseñaban no era cristianismo, estaba antes del cristianismo, y que el cristianismo fue se desvirtuó del original, que era esto que ellos enseñaban. ¿Se entiende el concepto? ¿Ya? Eso es categórico. Por eso que estos arqueólogos, como Heichmann y dicen que esto se tapó. ¿Por qué? Porque los esenios tenían una doctrina pura, para que se entienda. Tan pura, y ellos, en su manera de vestirse, de buscar a Dios, era tan puro y tan santo, que no tenía nada que ver con lo que estaba en el templo. ¿Por qué los esenios se fueron a las montañas? Simple. Voy a tratar de hacer resumida esta parte, en esta parte que hay mucho que hablar. ¿Se acuerdan del periodo de los Macabeos? ¿Se acuerdan del periodo de los Macabeos? Que estamos hablando del año 170. ¿Se acuerdan? ¿No? Que estamos hablando ya yo me corro. No me tengo que correr. No me tengo que correr. De ahí. Que estamos hablando del año 170, cuando Judas Macabeo lideró a Israel del templo que estaba siendo controlado por uno de los generales de Antíoco Epífanes. Ganó el templo, y estos macabeos, ¿no es cierto? Y ahí nosotros celebramos Hanukkah, ¿ya? Recuperaron el templo, bajo la cortina. Entonces ellos siguieron con la línea de poder y se adueñaron del sacerdocio del templo. No eran levitas, pero sin embargo hacían el papel de levita. Y estos sacerdotes de Sadoc vieron eso, reclamaron, y adivinen qué les pasó. Le dijeron: si no les gusta, váyanse. Ah, bueno, nos vamos. Pero ellos no se fueron por irse. El Padre les habló, y sabían que Isaías decía: vos que claman él, preparad el camino del Señor. Hacer sendas. Entonces dijeron: si Dios le habló a Moisés en el desierto, nosotros nos vamos al desierto. Porque si Dios le habló a Moisés en el desierto, entonces Dios también nos va a hablar. Y se fueron al desierto con familias, y ahí, en la cumbre de Qumran, cerca del Mar Muerto, ellos levantaron escuelas proféticas y escuelas con un nivel de santidad que dejó helado a Flavio Josefo, historiador judío, que dejó helado a Plinio el Viejo, que dejó helado a todos los historiadores que tú vas a una librería secular, compras el libro de Plinio el Viejo, que describen qué es lo que hacían estos esenios
y realmente te dejan con la boca abierta. ¿Qué es lo que Flavio Josefo dice y escribió de los esenios del tiempo de Jesús? Uno, lo voy a resumir porque dice muchas cosas, porque Flavio Josefo usa 3 capítulos para hablar de los esenios, no es que habló un párrafo, y si usó 3 capítulos es porque tenía información fidedigna de su época. Y dentro de las cosas que dice Flavio Josefo, dice que no entraba cualquiera a la congregación. Había un filtro. Para entrar tenías que dejar todos tus bienes. No podías tener bienes. Y todos los bienes eran puestos bajo la comunidad. ¿Para qué usar esos bienes? Esos bienes que tú dejabas ahí, tú tenías que renunciar. ¿Se acuerdan cuando Yeshua le pidió al hijo, al joven rico que... ¿Ah? ¿Qué le dijo? ¿Amas al Señor? Sí, yo lo amo, ya estamos bien ahí. Y ahora, entrega todo lo que tienes. Ah, no, tengo mucha gente, no te puedo entregar. Eso que Jesús hace con el rico, por eso que Yeshua está conectado con los esenios, porque los esenios lo hacían. Porque esa plata que los ricos dejaban por seguir a Yahweh en un lugar donde la comida era diferente, donde ahora su vestimenta y su manera de buscar a Dios iba a ser poderosa, reveladora, y donde él iba a ser prácticamente convertido en un santo, en un sadoquita, en un sacerdote, le costaba dejarlo todo. Y esto también Jesús lo enseñó. Jesús dijo, cualquiera que quisiera venir por de mí, ese negarse a toda tu vida, hermano. Tome su cruz y síganme. Cuando Yeshua Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y vosotros sois hijos de la luz. Esos términos que ellos usaban, Jesús los tomó prestados de los escritos de los esenios. De ahí sale eso, ahí se encontró el maestro de justicia, hablaba de eso. Entonces, Flavio Josefo dice que la gente del pueblo los amaba y los reconocía como los verdaderos sacerdotes de los descendientes de Sador. Y aquí, hermano, ¿a cuánto le gusta este tema? Amén. Mire, y aquí se pone buena la cosa. Bueno, el tema es bueno, pero aquí me gusta esta parte porque y aquí podemos ver cómo me da por irme a la calle. Me vuelvo a la cámara. Los hijos de Sador. Resulta que dentro de las 24 órdenes sacerdotales habían los hijos de Sador. Y estos fueron bien especiales. ¿Por qué? Porque cuando Absalón se rebela en contra de David, el sacerdocio de Sador permaneció fiel al trono de David. Los otros fueron con Absalón. Se corrompieron. Entonces, estos descendientes no eran cualquier descendiente los que fueron a la montaña. Se decían ser aún más los hijos de Sadoc y ellos decían ser que eran descendientes de Melquisedec. Venían de la línea de Melquisedec. ¿Cuál? Sacerdote a quien Abraham entregó sus diezmos. Que es un tipo y figura que sabemos que representa a Yeshua HaMashiach. Por eso cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, en el mundo evangélico cristiano, nos bautizamos, sí, pero resulta que el que se bautizaba pasaba a ser rabino. El bautismo lo calificaba para ser un rabino, para que pudiera enseñar. Y ese era un traspaso de unción. Cuando Juan el Bautista bautizó a Yeshua, lo ungió según la orden de Melquisedec. Ahora, ¿por qué? Porque ¿de dónde venía Juan el Bautista que dice que comía langosta, se vestía medio raro con pieles? Tenía la vestimenta y Juan el Bautista comía lo mismo que comían los esenios. Entonces aquí ya vamos a empezar a unir un poquito el hilo, ¿ya? Vamos a empezar a unir el rompecabezas. Flavio Josefo dice que esta gente cuando caminaba, dice que las sombras sanaban enfermos. Aparte de esto, conocían hierbas y creían que si Yahweh había hecho el árbol o los árboles y que decía que el árbol era para servir a las naciones, ellos sabían que la naturaleza estaba la clave para poder sanar a las personas. En otras palabras, remedios naturales. Que dicho de paso, todos los remedios que uno compra en la farmacia, ¿qué es lo que es? Tiene un nombre eso. Miren la palabra hechicería. Equenia, hechicería. Te mantienen. Pero los remedios naturales son los que te sanan, hermano, ¿o no? Claro, son los que te sanan.
Una vez, por ejemplo, un día me salió algo aquí en el pie, era como un gusanito que se mete ahí, en Paraguay existe mucho eso, se llama cupuí, y se mete ahí en el pie. Y alguien me dijo en Paraguay, no compré crema, nada. Pela un ajo, pélalo y frótatelo ahí. Y el gusanito había sido que se va por dentro de la piel, te no lo podía sacar. Me puse el ajo, lo dejé ahí toda la noche, el otro día el gusano me decía, mira hermano, con un ajo, hermano. O sea, te pongo un ejemplo de mucho que te podría poner de cómo los esenios sanaban. La plata que ellos recogían, por así decirlo, había una administración de dinero y ese dinero lo usaban para los pobres. ¿Ya? Iban a las casas de los pobres, le llevaban pan, le llevaban mercadería, oraban por él, si estaba enfermo, lo sanaban y ahí mismo ponían una especie de casa iglesia en la casa de la gente. Estos esenios fueron tan populares porque la gente sabía que no solamente predicaban, sino que también ayudaban materialmente a la gente. Y que eran llamados por los egipcios los caballeros hospitalarios, porque el primer sistema de hospital, adivinen con quién comienza, con los esenios. La palabra hospital viene de caballeros hospitalarios que se les fue asignada a los esenios. A estos hombres, hijos de Sadoc, que el pueblo lo amaba y que en Jerusalén, para más encima, había una puerta que se llamaba la puerta de los esenios, donde entraban por ahí. Fray Josefo habla mucho de él, pero a mí lo que me impacta es cuando él habla de cómo podían entrar. Lo evaluaban un año. ¿Usted quería entrar? Jean Paul, que está acá, el nombre de Hollywood, este muchacho. Tenemos una fiesta de Hollywood aquí. Jean Paul quería entrar, sí, yo quiero entrar. Y Aleja, tú vienes. Acá está guardadito. Tú vienes, tu platita, tú acá. Y lo estudiaban y el discipulado duraba un año. Era 3 años, ojo. Pero en un año lo estudiaban a él. Y el maestro lo conocía y podía ver la intención o el espíritu que lo traía a él. Y si él veía que no compartía, lo calificaban y veían su testimonio, no podía seguir. Si veían que él iba con otro espíritu para allá y que no tenía la glándula, ojo, esto es interesante, que no tenía la glándula pineal encendida, no podía seguir en el curso. Porque acuérdense que era una escuela de sacerdotes y no cualquiera podía ser sacerdote. Bueno, ¿hay vestigios de esto? Sí, y está tapado. ¿Qué dice Hechos de los Apóstoles? ¿Acaso no dice que compartían el pan en las casas y vendían sus propiedades? Y dice que nadie tenía necesidad. ¿Dice eso la Biblia o no? Lo dice, hermano. ¿De dónde viene eso? De los esenios. Los nazarenos del tiempo de Jesús, nadie habla de los nazarenos. ¿Por qué Pablo hizo un voto nazareato? Pablo habla de los nazarenos. ¿Era nazareno Pablo? Los nazarenos eran descendientes directos de los esenios. Y los nazarenos celebraban el Shabbat, guardaban la fiesta. No hablan mucho del hermano de Jesús que era Jacobo. ¿Y quién era Jacobo? El primer pastor de la iglesia en Jerusalén. El hermano de Jesús. ¿Dónde estudió, según los escritos de los esenios? Jacobo, el hermano de Jesús, era nazareato, y estudió con los esenios. Ahora, ¿por qué lo que los arqueólogos, esto que dicen acá, que lo que se encontró ahí y cómo se manejaban la doctrina o la enseñanza esenia, no tienen nada que ver con la iglesia cristiana, evangélica, ya me usted para el evangélico no se entiende, pero del cristianismo oficial? Porque, hermano, de aquí a quien le duela, hermano, porque yo he estudiado 20 años este tema y a mí, si me queréis debatir a mí, me tenéis que debatir con fundamentos, ¿ok? O sea, me tenéis que debatir ¿por qué? Con rollo, con evidencia. O sea, no me voy a debatir así nomás, no, es que yo creo no. Si tú creéis, mejor no me creéis nada. O sea, si me voy a debatir, debáteme como lo hice yo, 20 años estudiando los rollos, los arqueólogos, qué se encontró, qué rollo dice eso, qué rollo no dice eso. Esa es la única manera que me puede debatir, porque si no, no tendría sentido el debate. ¿Por qué digo esto con autoridad? ¿Por qué? Porque le gusta a quien le guste, hermano. El cristianismo no empezó como aquí te lo enseñaron. El cristianismo es una copia de la Iglesia Católica que se acomodó y que nosotros y tenemos que, como siempre dice, tenemos que reaprender muchas cosas que nos robaron y nos quitaron.
nos robaron nuestras raíces hebreas. ¿Por qué? Porque, atención con esto, estos arqueólogos, como este que está acá, este es Robert Eichmann, dice que hasta el periodo que Constantino dijo, yo soy ahora cristiano, y que le dio libertad a todos los cristianos, hasta ese tiempo, estamos hablando hasta 400 años después de Yeshua, atención con esto, no había ninguna iglesia cristiana. Entonces, ¿qué habían? Los nazarenos y los que tenían la escuela escénica. ¿Qué decir? Celebraban el Shabbat, guardaban la fiesta del Eterno, comían comidas kosher. Algunos se circuncidaban, pero el hermano de Jesús dijo no. Cuando Pablo dijo que partíamos, y está bien que no se circunciden porque la circuncisión que vale es la del corazón, y eso se entiende todo, y eso es la verdadera circuncisión. ¿Ok? Pero estos señores dicen que nos vendieron un cristianismo catolizado, porque el verdadero cristianismo, por así decirlo, era el cristianismo que guardaba el Shabbat, que celebraba las fiestas y que creía en la Torá, y que en ese tiempo tenés que entender una cosa, que el Evangelio por ejemplo, en completarse el Evangelio de Apocalipsis, casi 100 años después de Cristo. Entonces está en pleno apogeo todo. Pero ¿qué es lo que sustentó al Nuevo Testamento? Fue la Torá que ya estaba. ¿Y por qué digo esto? Porque después se levantaron Agustín de Hipona y muchos más que empezaban a cambiar el mensaje para fortalecer un mensaje cristiano. Gracia sobre gracia, ahora sobre gracia. ¿Y por qué? Porque resulta que en ese periodo, después al 70, al 1000 antes de Cristo, los judíos que vivían en Israel fueron perseguidos, matados, y Adriano, que fue el emperador romano, por ley, antes de Constantino, por ley, dijo que si tú guardabas el Shabbat, preso. Si comías kosher, o sea que todo lo que tenía olor a judío era llevado al patíbulo. ¿Por qué? Porque no se olviden que la última rebelión que hay en la Biblia es que todas las comunidades judías se levantan en el periodo de Adriano, en el año 800 a.C., y el emperador Adriano le dice, a esto lo vamos a eliminar, y ahí pagaron justo los pecadores. ¿Me entienden? Pero, ¿cuáles son las evidencias de esto? Dice que el cristianismo es un cristianismo de Constantino, porque el verdadero cristianismo era el que, y aún más, Eichmann dice que Yeshua guardaba el Shabbat, que Yeshua nunca abolió el Shabbat, nunca abolió las fiestas, y que por algo la Biblia dice que el mismo Yeshua dijo, yo no he venido a abrogarla, sino a ¿qué? A cumplirla. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que ojalá que este libro, hermano, pueda despertar el corazón de muchos pastores, porque son verdades, hermanos, que nos fueron robadas, hermanos, y que si la evidencia está en la arqueología, están los papiros, ¿quién soy yo para decir, no, eso no fue así? Ahí está, hermano. Por eso que yo tardé 20 años en este libro. Ahora, avancemos un poquito. ¿Se está entendiendo? Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer, porque esto es una conferencia y podemos estar en forma didáctica. Así que si tú tienes una pregunta, la puedes hacer sin ningún problema, ¿ok? Porque hacer las preguntas se aprende más, ¿ok? ¿Están entendidos hasta ahí? Bueno, los esenios eran el verdadero pueblo de Yahweh que sanaba a la gente, llevaban el pan que no tenía, y fue la envidia. Pero cuando pasa eso, ¿qué hace el diablo? ¿Qué hace el diablo? Persecución, por hermano. Claro, eliminarlo, borrarlo. ¿Por qué? Porque tenéis que entender que ¿quién estaba en el templo? Los sacerdotes. Y tú, si querías buscar a Dios y querías que tus pecados fueran perdonados, ¿dónde ibas? Al templo. ¿Y por qué? ¿Y por qué los esenios no estaban en contra del templo? Porque veían la corrupción de los sacerdotes con la plata del templo. Y Yeshua los condenó, y a los líderes de Israel, Jesús le dijo, generación de víbora, sepulcro blanco, ¿qué hago? O sea que Jesús fue con todo. ¿Por qué? Porque entendamos que los descendientes de los sacerdotes de los macabeos que estaban en el tiempo de Jesús no eran del sacerdocio real, de Aarón, de Sadoc, eran pagados. Y de hecho, cuando estaba Herodes, Anás y Caifás, por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos de dar, que es el famoso Anás y Caifás, que juzgó a Yeshua, no eran sacerdotes legítimos.
Por eso cuando Yeshua va a Anás y Caifás en la noche, y Anás le dice, eres tú el Hijo de Dios. Eres tú el que derribas el templo y lo construyes en 3 días. Y dice que Jesús no decía ninguna palabra. ¿Y saben ustedes por qué Yeshua se dejó ir allá a ese lugar? Porque ustedes algunos ya lo saben ya. Porque si no podían haber 2 sacerdotes ministrando en Israel. Había un solo sumo sacerdote. Y Yeshua no podía morir en la cruz si había otro sacerdote. No. ¿Están aquí? Entonces, ¿cómo Yeshua muere en la cruz? Muere como el sacerdote según la orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote según la orden. Este sacerdote nos convenía, dice el libro hebreo, porque entró una sola vez y para siempre, creando un nuevo camino al Padre. Y ya no hay más sacrificios, sino que el sacrificio de Yeshua es el que vale por todos. Amén. Amén. Pero había otro sacerdote, hermano. Entonces, ¿cómo Yeshua anulaba y cancelaba a ese sacerdote? O sea, ¿cómo lo denunciaba diciendo, yo soy el verdadero, pero tú eres el falso? ¿Cómo lo hizo? Y aquí nuevamente entramos en las raíces hebreas, cosa que no está dentro de la iglesia evangélica, que nunca te lo van a enseñar porque no estudian y porque no indagan, hermano. Y nos vuelven a sus raíces, porque si los pastores volvieran a las raíces hebreas, tendrían una revelación tremenda, hermanos. Amén. Serían mucho más instruidos de lo que Dios le ha dado hasta ahora a ellos, pero con más poder. ¿Sabe por qué? Porque el libro levítico dice que el sumo sacerdote tenía que usar un efod. Y ese efod no lo podía ni manchar ni magullar, porque si lo hacía, el levítico decía que era cancelado y hasta podía morir. Por ejemplo, si el sacerdote se le rajaba el efod, hasta estaba bajo pena de muerte. Tenía que cuidar su vestimenta, era sagrada. ¿Qué tal si yo un polo ahí a los sacerdotes le rajaba el efod? ¿Y ahora quién me podrá decir? ¡Yo, el chapulín lo Entonces, ¿cómo Jesús habló? Cuando el sacerdote le dice, ¿eres tú el hijo de Dios? Y ahí Jesús no se calla. Jesús lo mira y le dice, tú lo has dicho. Y ahora verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y cuando dijo eso, la caldera del sacerdote, ¡anda, firmado! Le dijo. Y hizo algo. ¿Qué hizo? No se dio cuenta en su locura. ¿Qué hizo? Díganme ustedes, ¿qué hizo? Y yo estoy seguro que cuando hizo eso, y se rascó el vestido y no se dio cuenta que estaba con el efod puesto. Y después, cuando miró, dijo, se rajó y él mismo se dio cuenta que quedó anulado, quedó cancelado. Y una vez que él raja eso, dejó su investidura legal. ¿Y quién va a la cruz a morir por nosotros como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec? Yeshua HaMashiach es su nombre. Da un aplauso de gloria al Padre. Amén. Muchos no saben que a la misma hora que cuando Jesús dijo, tengo sed, era la misma palabra que el sacerdote decía en el templo cada año cuando mataba al corderito. Muchos no saben eso. Muchos creen que cuando Pedro negó a Jesús, ¿qué? Todos creen que era un gallo. ¿Usted cree que era un gallo, verdad o no? ¿No? Era un gallo. Al levita que tocaba a la reunión de la oración le llamaba el gallo porque justamente tocaba el chofar justamente con el gallo y a ese le decían el gallo. Pero la gente piensa que fue un ahí está. Hay muchas cosas que se pueden estudiar con profundidad, hermano, y no las digo así por darme las que yo me las sé, sino que cuando la gente, hermano, dice que nosotros estamos en la raíz hebrea, hermano, usted saque pecho, hermano. Saque pecho. A mí muchos pastores que eran amigos míos ahora no son amigos míos, pero yo no estoy de ahí, hermano. Porque el día que entré en esto, hermano, soy bendecido, hermano. Por años estuve en esa evangélica y no muerdo la mano del que me dio de comer. Ojo, porque mi padre fue un excelente evangelista y mi padre fue uno de los únicos pastores que enseñaba el libro Apocalipsis con panorama bíblico. Y yo estoy orgulloso de mi padre, no reniego contra eso. Pero a lo que voy yo, ¿por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no hemos estudiado más? ¿Por qué nos dejaron, por qué no estudiaste más? ¿Ah? ¿Por qué no te metiste a la raíz hebrea? ¿Por qué no te metiste a descubrir lo que nos robaron la iglesia? Hay muchas cosas, hermano, que están tapadas y cuando tú estudias con un buen corazón, con una buena actitud, apoyado por el Espíritu Santo, porque yo siempre cuando hago algo, hermano, yo siempre le pido permiso al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, ruego de eso, ayúdame, active esto, ayúdame. En mi humildad siempre lo hago. Entonces, hay cosas, hermanos, que tenemos que entender.
Los rollos de Mar Muerto hallados en 1947 son entre 1000 a 1200 años más antiguos que los que tenemos. Y ahí estaban los esenios. Había la puerta de los esenios. Fray Josefo los reconoce como los verdaderos sacerdotes del templo. Oraban por la gente se sanaba. Habían comunidades esenias. Los esenios habían mucho. ¿Y quiénes tomaron la posta a los esenios? Porque los esenios se dedicaron más, por así decirlo, a preparar al sacerdocio en Qumrán, fueron los nazarenos. ¿Y ahí qué pasó con los nazarenos? En la rebelión de Bar Kokhba en el año 1000, el sacerdote que no creía en Yeshua mandó a matar a todos los nazarenos. Una persecución grande sobre los nazarenos. Por eso que los nazarenos fueron eliminados. Y los nazarenos que eran los que guardaban el Shabbat, eran la verdadera iglesia primitiva. Y esto mucha gente no lo sabe. Bueno, me quedo ahí. ¿Dónde estudió Jesús? ¿Dónde estudió Juan el Bautista? Según los escritos y según los arqueólogos que acabo de nombrar, Henry Henchman, dice y se atreve a decir que el maestro de justicia, porque los libros que se contaron en la Qumrán hablan del maestro de justicia, que era el líder de la comunidad de los esenios, que era muy respetado y que el maestro de justicia sabía que tenía que morir por el sacerdote impío que estaba, lo profetizó, lo dijo. Y Eichmann dice que Juan el Bautista era el maestro de justicia que estaba a cargo de la comunidad de los esenios. ¿Quién? Juan el Bautista. Por eso que comía miel silvestre, se vestía de diferente a los sacerdotes del templo, porque así se vestía. Por eso que bautizaba, los esenios también tenían el bautismo, lo usaban mucho, tres veces al día. Ellos tenían un rito de purificarse. Juan el Bautista purificaba. Vos, ¿qué? Cuando sale Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? ¿Perdón? ¿Qué dice? ¿Y por qué el profeta, el rollo que se encontró adentro? Cuando lo abrieron, el primer versículo que leyeron, ahí cuál fue. Vos que clamas en el desierto, preparad el camino. Hermano, mira, nos han contado un cuento, hermano, que la gente hasta el día de hoy dice, oye, Jesús, a los 12 años apareció al templo y después ya desapareció. Y nadie sabe nada, hermano. Algunos, hay libros que dicen que Jesús fue a la India, hermano. Que Jesús fue a la India, cállate. Y hay muchos fundamentos, según el libro, que estudió en la India. Hermano, ¿qué India, hermano, aquí? ¿Para qué sigue la India? Si al frente de él estaba la mejor escuela profética de los hijos de Sadoc. Ahí estaban los reyes. Hermano, ellos tenían la mejor biblioteca del mundo. Harvard. No era nada comparado con la Universidad de los Esenios. Tenían las mejores escuelas. Por eso que los reyes se encontraron todo. Y no solamente se encontraron rollos bíblicos, se encontraron rollos extra bíblicos y rollos, por ejemplo, varios rollos también de sabiduría, de personajes que estaban en esos tiempos. O sea, era gente instruida. Pero la enseñanza que se implementaba ahí fue la que Jesús tenía. Jesús, hermano, no tengo tiempo para decirlo en el libro, te lo doy con lujo de detalle. Muchas palabras que Jesús usó fueron tomadas de las palabras que los esenios enseñaban. Hijos de la luz, parábolas que Jesús enseñó, están las parábolas dentro de los rollos. Es decir, que Jesús fue preparado en la mejor escuela profética del mundo. Repito, ¿por qué? Porque el Padre no es desordenado. El Padre no deja nada al azar. Si Él dijo, vos que claman en el desierto, preparar el camino del Señor, había que alguien preparar el camino. Cuando naciese Yeshua, pudiera estudiar en la mejor universidad del mundo. En la mejor escuela, y no con cualquiera, con los sacerdotes según la orden de Melquisedec. Sadok quiere decir sacerdote, rey de justicia. Yeshua fue sacerdote y viene a reinar como rey de reyes y señores, señores. Ahí está. ¿Cómo es posible que los esenios sabían que el templo iba a ser destruido? Hay rollos que se encontraron que ellos profetizaron la destrucción del templo. Y por eso que Jesús dijo, ven todo esto, lo que tierra sobre piedra que no sea destruido. Y ustedes serán dispersos, Mateo 24. Los esenios ya lo habían profetizado. ¿De dónde Jesús sacó eso? Fue enseñado ahí, hermano. Ahora, por si fuera poco, y esta es una de las relaciones que a mí me impactó mucho y me emocionó mucho. Todos hablamos de Juan Boanerges, el hijo
hijo del trueno, ¿sí o no? Y todos creemos, y hasta yo enseñaba antes que era porque era impetuoso y tenía un carácter fuerte. Y resulta que hay rollos que se encontraron que dentro de la escuela escénica habían categorías y escuelas proféticas. Estaba un grupo que recibía revelación directa con Dios, porque estos tipos oraban, ayunaban, y le llamaban, esa escuela le llamaban los amados de Yahweh. O le llamaban el amado de Yahweh. Como me dice la Jimenita, el amado. Bueno, yo vengo de la escuela de los amados, Jimenita. Bueno, y encontraron un rollo que habla sobre esta escuela. Y dice que esta escuela era tan especial que esta gente ayunaba, habían dejado todo, o sea que la santidad les flotaba de la cabeza hasta la... Y resulta que ellos cuando oraban sucedían cosas. Cuando oraban podía caer un rayo si ellos querían. Porque era tanta la unción y eran profetas como el profeta Elías que oró y no llovió, oró y llovió. Y se llamaban los amados de Yahweh. Y aquí hay gato encerrado y aquí te voy a decir algo que lo han ocultado por mucho tiempo, pero que es bueno que ahora se salga y que se dé a la luz. Los dos hermanos de Zebedeo, la historia te cuenta que eran dos pescadores humildes que estaban pescando ahí, que eran tan pobres que lo único que sabían hacer era pescar. Venid a mí, y fueron discípulos de Jesús. Y la historia se queda ahí. Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo. Y la historia termina ahí. Y si yo te digo que esos dos, sobre todo Juan, no era cualquier pescador. Y si la historia y los documentos que se encontraron te dicen que Juan pertenecía a la escuela de los amados. ¿Por qué? Attention please. Cuando Yeshua va a Capernaum y no puede hacer muchos milagros, los hermanos se juntaron y le dijeron, ¿quieren? Y la Biblia dice así, ¿quieres que oremos y que descienda fuego del cielo? Ni siquiera le dicen, Jesús, oremos juntos para que caiga fuego. No, le dicen, ¿quiere? O sea, no sé si ¿quiere que Jesús, mira, si yo oro, va a caer fuego del cielo? Porque a mí el Padre me responde. Le dijeron, la Biblia está escrita así. Y eso lo hemos leído, pasamos por antes, ¿qué está pasando aquí? Era porque ellos habían estudiado el Qumran, porque la tradición hebrea es que si tú tienes un hijo, por ejemplo, Sarita, Jimena Bayán, es decir, yo quiero que Sarita sea consagrada, y la que la adoptaba, pero ella siempre la sustentaba y la ver, era como Samuel. Samuel fue llevado al templo, ¿verdad? Dios lo llamó a cuánto a Samuel. Samuel, chiquitito, Samuel. ¿Por qué? Porque era una tradición donde el padre, cuando nace un hijo, lo envía a la escuela para que se aprenda la Torá. A los 12 años se la aprenda de memoria, con lujo y detalle. Así, porque la Biblia dice, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino. ¿Ah? Escribe la palabra en los puertos para que no se... Bueno, lo tomaron tan en serio eso, que en ese tiempo, los padres a sus niños los llevaban a escuelas bíblicas, a sinagogas, para que fueran entrenados ahí hasta que tuvieran 12 años. Y cuando tenían 12 años, se sabía de la Biblia. Por eso cuando Jesús a los 12 años dejó loco a quién. Ay, ¿por qué? Porque había estudiado en la mejor escuela, hermano. ¿Cuántos quieren estudiar en esa escuela? ¿Cuántos saben que hay una escuela que se llama Por eso Europeo? Se fue a la mente. ¿Qué pasó? Nosotros estamos currando, nosotros estamos en la escuela, hermano. Estamos abriendo los rollos. Estamos abriendo los rollos, hermano, de revelación. ¿Se está entendiendo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O seguimos? Vamos a dejar después para final un poquito de un ping-pong, ¿ya? Bueno, ¿dónde quedamos? Hay tantas cosas que hay que enseñar que quedamos con Yeshua, ya, Yeshua. Ya. Hermano Juan, ¿por qué crees tú que nada menos que a Juan se le fue revelado el libro de Apocalipsis en Patmos? ¿Por qué? Porque Juan tenía una intimidad, una comunión con Yahweh tan potente que pertenecía a la escuela. Eran 7 escuelas, ojo, te estoy hablando de una sola. En el libro yo te hablo más. Habían 7 escuelas hermosas que tenían los esenios, se dividían en 7 escuelas. Estaban los amados, que eran también llamados los hijos del trueno. ¿Por qué Yeshua le dijo a Juan, voy de regreso?
porque pertenecía a la escuela de los amados Jesús, donde ellos podían profetizar y podían caer truenos. Eso es lo que dice la tradición. Pero eso no lo dice, por hermano. Ahora, ¿por qué Pablo, y aquí entra el apóstol Pablo, ojo, ¿por qué Pablo habla mucho y sus términos como hijo de la luz? Y el que más habla con palabras de los esenios es el apóstol Pablo. El que más habla. O sea, lo que Pablo escribió en sus cartas, no la escribió él. La mayoría la sacó espetada de la escuela de los esenios. Y muchos no saben esto. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo da la clave. El Pablo dice, yo estuve 14 años, me fui al, ¿dónde? Al desierto. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, estuve 14 años en el desierto. Y adivinen dónde fue a meter Pablo. Pablo era tonto, fue a la mejor escuela que había y que Israel y Jerusalén sabían que los verdaderos sacerdotes y la verdadera escuela sacerdotal estaba en las cuevas de... Ahora, decimos cuevas, pero vamos a hacer un poco más rápido. Y bosque en el desierto. Estaba ahí. Esta fue la primera, una de las cuevas que se encontró. Vamos a ir más rapidito. ¿Ya? Ese es el rollo del cobre, que este rollo es un tesoro que hasta el día de hoy están buscando. Donde da los detalles que hay un tremendo, que el tesoro del templo fue escondido en un cierto lugar. Y ese se llama el rollo de cobre. Que hasta el día de hoy están buscando ese... Algunos dicen que ya lo encontraron ya. Porque este rollo te marca los lugares donde dice que está el tesoro del templo. Que dicho sea de plata, era mucha plata. Mucha plata. Más de lo que tú puedes pensar. ¿Ya? Esta es la cueva 4, en la cueva 4 esta es la más famosa. Es importante, la más importante de todas en términos de hallazgo. Más de 15.000 fragmentos perteneciendo a más de 200 libros fueron encontrados en esta cueva. Casi todos por ladrones beduinos. ¿Ok? Y aquí está, quiero pasar un poquito rápido esto porque se me da el tiempo. En diferentes cuevas, toda la Biblia, todo en la Torá, acá. Tenían un canal de agua ellos, tenían un sistema y no eran cuevas, ojo. Este era el lugar donde ellos prepararon, donde aquí habían escritorios, donde ellos copiaban los rollos, los viejos los dejaban, ni siquiera los rollos viejos los quemaban, los guardaban y los sellaban. Iban pasando, dejaban ahí, entonces iban estudiando lo que ya ellos habían escrito recién. O sea que ellos iban copiando la Biblia. Hermanos, y gloria a Yahweh por esto, gloria a Dios por esto, porque ellos fueron los que mantuvieron que la Torá, que el Antiguo Testamento esté hasta el día de hoy. Gracias a ellos. Y eso muchos no saben, hermano. Esas son las escalinatas de un terremoto que vino, donde ahí ellos practicaban el bautismo de Juan el Bautista. Practicaban el bautismo del arrepentimiento. Ahí está. Esas son las estructuras de las escuelas que ellos tenían escuelas ahí. Y si usted quiere ir a, por eso yo le decía a Jimenita cuando yo vaya a Israel, quiero ir a esta. Ella estuvo hace poco ahí en Israel. Tú estuviste cerca por acá, ¿verdad? Sí. ¿De más puerto estuviste? Sí, Jericó está cerca. Sí. Sí, de Qumran se ve Jericó, arriba. Pero no pudimos ir para allá. Ya. Bueno, vamos a ir y vamos a estar aquí en las cuevas. A ver, Vamos a hacer, ¿cuántos quieren hacer un en vivo, una aparece un café en vivo aquí mira, aquí, adentro de la cueva, ¿qué tal? Aparece un café en vivo. ¿Están cansados? No. Mira la tremenda estructura que había arriba. Ahora, los romanos llegaron ahí. En el año 65 llegaron ahí por orden de Anás y Caifás, que les dijo dónde estaban. Porque la misma profecía de los esenios sabían que el sacerdote impío iba a mandar a los hijos de las tinieblas, como dice la regla del libro de guerra espiritual que tenían, el libro de la guerra. Y el sacerdote ya sabía que ellos iban a ser invadidos. ¿Y usted cree que arrancaron? La mayoría murieron como Yeshua, porque ya su alma ya estaba entregada en las manos del Señor. Y no le importaba que morir de esa manera. Muchos no se fueron, no pelearon y se quedaron ahí, y los romanos arrasaron con todos los esenios. Gran parte de ellos se fue a Jerusalén. ¿Ya? Y después le tocó a Jerusalén, porque no sabían que en el año 70 le tocó a Jerusalén. Y gran parte de ellos, de los esenios,
se expandieron como los nazarenos, y hay muchas órdenes más también que se expandieron por toda Europa de los esenios, como los valdenses que fueron perseguidos por la Iglesia Católica, eran descendientes de los esenios, y muchas escuelas más. Y así, en todas las cuales contaron todo el Antiguo Testamento. Ahí voy a pasar un poquito más rápido acá, y ahí está el testimonio de las cuevas que se encontraron. Ahí están los bautisterios, donde bautizaban como Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento, y también era un bautismo sagrado, donde ellos practicaban la pureza de su cuerpo. O sea, imagínense el grado de santidad que tenían. El rollo encontrado. Ese es el rollo del profeta Isaías, que mide como 8 metros. Fue encontrado así en perfectas condiciones. Y aquí se pone la cosa seria. Voy a sacar acá porque no quiero pelear, porque primero te voy a explicar. Voy a explicar para que lo entiendan mejor. Mira, atáquense con esto, porque aquí empieza ya. Vamos a ver por qué yo a mi libro le puse el gran secreto de los rollos más muertos. ¿Por qué? Porque esto los académicos no lo pueden decir, porque si no pierden su diploma, sus credenciales. Y te voy a empezar despacito para llegar al punto central que les quiero dar a conocer. Los esenios descubrieron que cuando ellos leían a David, leían a los profetas, sobre todo a David, que en el templo se hacían sacrificios. De hecho, todos los días habían 2 sacrificios sagrados de corderos, pero la sangre derramada. Y David un día vio el templo y vio la sangre derramándose, y David dijo en el Salmo: no quieren sacrificios que yo lo daría, sino que sacrificio para Yahweh es el corazón. Díganlo. Contrito y humillado. No quiere sacrificio. Y después David dice: sacrificio y alabanza es fruto del labio que confía en su nombre. O sea, David se le fue revelado que el verdadero sacrificio eran los sacrificios espirituales, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted le alaba. Amén. Amén. David empieza a perfilar de cómo Yahweh también se puede manifestar, porque ¿saben qué? David fue uno, sin ser sacerdote, que experimentó la gloria de Dios en su mismo cuarto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lea los salmos, hermano. Tu presencia, lo que más habla de tu presencia. He buscado tu presencia, como el cielo brama por las corrientes, así mi alma. David lo buscó, y por eso es que David fue llamado un hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque aprendió a tocar el corazón de Dios, hermano. Y Dios estaba con él. Dios estaba con David. ¿Por qué digo esto? Porque esta escuela experimentó a tener una relación con Dios sin necesidad de ir al templo, sin hacer sacrificios. Ellos empezaron a buscar al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, de corazón a corazón. Ellos sabían que de nada servía ir a sacrificar un cordero si dentro de ellos había pecado. Que no sacaban nada con circuncidarse si la verdadera circuncisión era la circuncisión del corazón. Amén. Entonces ellos experimentaron la gloria y tenían la presencia de Dios, y ellos, hermanos, sentían tan fuertemente la presencia de Dios que la presencia de Dios los acompañaba y Dios estaba con ellos. Y ellos y los del templo te decían: no, tú no puedes tener presencia, tú tienes que venir a la iglesia, porque aquí solamente en la iglesia está la presencia de Dios. Mira lo que estoy diciendo. ¿Ah? Y esto se va repitiendo ahora. No te hacen creer que tú soy pecador, porque si tú no vas a la iglesia, entonces tú soy pecador. Entonces en el templo, como todo gira al templo, si esto, hermano, lo llevamos al mayor de los templos del mundo, que es la Iglesia Católica, ¿qué podríamos decir? Peor todavía. Tú no podías leer la Biblia, la leía un sacerdote, tenías que confesarte, tenías que sacarle el alma del purgatorio de tu tío que se murió y querías sacarlo, tenías que pagar platita para sacarte, que te sacaran del purgatorio. No. Y te decían que la salvación era por dogma y por rito. Ay, María, que mientras más repicáis el rosario, y eso es como que te salvaba. Y de hecho te enseñó la Iglesia Católica que si tú no dais dinero y no dais, eso es como no teniendo la salvación asegurada. Te enseñaron a qué, hermano. Prende tu grabadora y grábate esto.
las iglesias, como la iglesia católica, cuando se encontraban los rollos más muertos y ellos vieron que Yeshua estudió ahí, que ellos tenían la presencia de Dios sin templo, se les echaba a perder el negocio a los que tenían el templo. Ah, no. Yeshua saqueó el templo, fue ladrones. Es lo mismo, hermano. ¿Por qué crees? Y esto te lo voy a resumir para que lo puedan. No sé si lo están entendiendo, ¿ah? Es tener la presencia de Dios sin estar sacrificando un cordero. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que la pureza tenía que venir de adentro del corazón. No era rito de sacrificio, sino que la pureza tenía que ser tu corazón, tus pensamientos tenían que ser limpios. Porque si tu mente está la mente de Yeshua, si en tu mente está el Espíritu Santo, tú eres santo. Porque te santificas el Espíritu Santo. ¿O no? Amén. Por eso que Pablo dice: os ruego, hermanos, por la misericordia, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a... Pero mira lo que dice ahora, se va a la lámpara pineal, que es vuestro culto. Ahí está, se va acá. ¿De dónde empieza la santidad? De aquí arriba, hermano. Aquí tiene que cambiarse algo. La palabra arrepentimiento es metanoia. Arrepentimiento, pero que viene de aquí, hermano. No de boca. Porque tú dices: yo me arrepiento. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Ahí está. Corazón en el tiempo antiguo, no tenía ni idea que el corazón está conectado por acá, con lo que pasa acá. ¿Se entiende el concepto? Entonces Yeshua sanaba a la gente y Yeshua le decía a la gente: ¿cómo esto? El reino, no esperen que el reino venga así con de arriba para abajo, de aquí para allá, y eso, sino que dijo: el reino de los cielos está, ¿qué dijo? Dentro de vosotros. ¿Cómo que el reino está dentro de vosotros? ¿Cómo que el reino está dentro de mí? Miró a Diego, el reino de los cielos está dentro de ti. Y yo digo: ¿verdad? No lo sé. Claro. Y si yo te digo esta noche a ti que el reino de los cielos está dentro de ti, ¿tú no lo sabes? Porque te enseñaron que el reino no está ahí, el reino está en la iglesia, que tienes que pagar manda, que tienes que arrodillarte. Y ahí recién tenés la venia del Papa para que entendas: entonces soy justo delante de... Y Jesús dijo todo lo contrario. Jesús a nadie le dijo: ven al templo. Jesús dijo: el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Por qué el evangelio de Tomás? ¿Por qué el evangelio de Tomás, que era parte del canon, fue sacado del canon? Porque el evangelio de Tomás es el que más habla de esto que Jesús le enseñaba. Que si ellos se querían acercar a Dios, y algunas cosas las dejaron ahí, pero tienen que codificarse bíblicamente como tienen que ser. Cuando Yeshua dijo: cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la ora a tu Padre, y tu Padre que ve no. Ese es un código. Está hablando de la glándula pineal que está aquí. ¿Qué es lo que es la glándula pineal? La glándula pineal es el lugar que el Padre creó, donde ahí se puede sentar el Espíritu Santo para dominar tu vida, para darte discernimiento, pero también se puede sentar el que tiene dos cachos. Y de ahí puede guiar tu vida. Y de ahí, cuando Satanás se sienta, por eso que la Biblia dice: el Dios de este mundo, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganme ustedes. ¿Sé qué? Espera. La palabra original ahí es que algo él cerró aquí. Dice: cegó el entendimiento, lo lleva a la mente, hermano. Algo pasa aquí en la cabeza, hermano, que es tu motor, tu pensamiento. Tú, acá está. El Dios de este mundo cegó, hermano. Y lo que vino Yeshua a predicar no es: ¿cuántos creen en mí? El que cree en Cristo, levante la mano. Ya, conviértase, repite conmigo. El concepto está bien, pero el evangelio mismo se desvirtuó, hermano. Yeshua vino a decirle: hey, Dieguito, cuando Dios te creó, sopló aliento en tu vida. Y tú, sin saberlo, llevas la imagen de Dios dentro de ti. Que esa llamita está apagada, pero yo te voy a enseñar cómo tú puedes encender tu llama dentro de ti. No lo sabía. Ahora lo sabes. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana: de tu interior correrán. Y sabe que la palabra hebrea, ¿sabes lo que le dijo literalmente ahí? Le dijo: desde tus entrañas, de esta parte de las entrañas, va a subir un río de agua viva, que va a saltar. ¿Por qué? Jesús dijo: la lámpara el ojo es la lámpara del cuerpo. Se está refiriendo al ojo.
Si tú lo llevas esto a la parte de yoga, si tú lo llevas esto que el diablo ha desvirtuado todo esto, ¿por qué el hinduismo te enseña que la serpiente viene de acá y sube arriba y el hombre queda iluminado? El yoga, eso es un 50% verdad. Pero ¿de dónde fue tomado? ¿De dónde fue sacado? De una verdad que es bíblica. No es la serpiente, ellos dicen que la serpiente con la serpiente, no. En el ámbito de los esenios era el aceite crístico que sube de las entrañas y enciende la lámpara a través del Espíritu Santo en tu vida. ¿Lo quieres entender mejor? ¿Lo quieres entender mejor? Mañana a la misma hora por el mismo canal. Es decir, que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que entender que la persona ya tiene el microchip dentro, por así decirlo. Ya lo tiene él. Solamente que él tiene que saber que tiene que arrepentirse, tiene que quebrantarse delante del Padre, y si hay un quebrantamiento, un arrepentimiento genuino, se confiesa delante de su pecado, entonces ¡pum!, se enciende la lámpara. Y cuando se enciende la lámpara, es la presencia de Dios que se sienta en tu trono. Y atención con esto, y recién ahí tú tienes por eso que la glándula pineal se le llama el trono del discernimiento. ¿Por qué? Porque a veces pecamos con pecados regalones o con pecados placenteros, ¿sí o no? Sí, amén. El sexo es un pecado placentero, ¿sí o no? Que viene de parte de Dios, pero es algo que a la gente le cuesta dejar cuando no está dentro del matrimonio, ¿sí o no? Sí. ¿Es placentero? ¿O por qué no lo haces? Porque te gusta, po. O si no lo harías. Se acabó el gozo, Jimenita. No. Se Es fue. la verdad. Claro. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque cuando se pierde el discernimiento acá, la persona no puede ver las consecuencias que puede dejar hacia Dios. Cuando se pierde el discernimiento, ahí se cumple lo que dice Juan 3:14. ¿Amaron más las ti? O sea que el pecado se puede amar. Sí. ¿Qué pasó a Israel? ¿Cuál fue la acusación de los profetas? Ustedes no supieron discernir entre lo santo y lo profano. Porque cuando está el Espíritu Santo aquí en tu mente, tienes temor de Dios. Se prende la lámpara y tú tienes discernimiento que los pequeños detalles dices, no, yo ahí la puedo ir, te quedas ahí. Porque el Espíritu Santo dice, no. O sea, lo que tú antes amabas en el mundo, ahora tú lo odias. Lo que antes tú lo deseabas, ahora tú dices, no. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo cuando se asienta en el trono de la glándula pineal. Cuando se pierde eso, uno está expuesto a los deseos carnales. Cuando se pierde eso, tú ya no puedes discernir, te gusta, pero no hay una presencia ya que dice, Daniel, peligro. Cuando se pierde, tú suena, ¡ay, guarda! Pues. Eso es lo que los esenios sabían, que el tema estaba acá, que para tener discernimiento, el Dios tiene que estar aquí y sentarse en el trono tuyo. Y cuando Él se sienta, Él empieza a mandar, pues, ¿o no? Él empieza a dominar tu vida. Claro, bendita dominación, por eso se llama el Kyrios, que quiere decir la máxima autoridad sobre tu vida. Hermano, y ahí entra la parte de la llenura del Espíritu Santo, y de aquí podríamos hablar cuando el Espíritu Santo te llena, el bautismo, que aquí los pentecostales dicen, no, es que tiene que hablar lengua, nada, sangre, ¿qué pasa? Y el pastor le pone la mano encima y dice, habla lengua, el pastor no sé, habla lengua, ya baja Kawasaki, ya la moto onda. No, te habla de lengua. Que el Espíritu Santo es una paloma, y nos quedamos con la paloma. Una vez yo fui a una iglesia, y me iba a sentar, no se sienta ahí porque es el trono de la paloma. ¿De cuál paloma? Del Espíritu Santo. Mira, la ignorancia. O sea, limitamos la presencia de Dios a que sea solamente un viento y una paloma. Pero Dios es más grande que eso, hermano. Es la justicia, es el carácter. Él dice que el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, ese es el Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Es el carácter de Dios en tu vida. No es que, no. Es la ética, la justicia, la Torá, la palabra en tu vida. Y cuando estás en tu vida, te vuelves poderoso y ahí eres lleno del poder del Espíritu Santo. Pero eso nosotros venimos y como copiamos, hermano, y me río yo ahora porque yo he visitado muchas iglesias. Y el discípulo del pastor habla en lengua igual que el pastor.
El pastor que Yamaha, Kawasaki, Yamamoto, Honda, dice lo mismo. Por repetir, por malo. Entonces le dice a la gente, está bien, está bien. Lo otro de qué. No, o sea, hermano, tú puedes hablar en lengua, pero la lengua que el Padre te dé, porque no la copies. ¿Ah? La santa aquí, vasalla, saca la toalla, por ejemplo. ¿Están aquí o no? Amén. Entonces, hermano, cuando está la presencia, cuando se enciende la lamparita en tu mente, el diablo sabe que tú ya sabes el secreto y no puedes jugar contigo. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú tienes discernimiento. Tú sabes que lo que puedes hacer, lo que dices, lo que hagas con tu carácter puedes ofender. Por eso es que Jesús tenía tan encendida esto, hermano, que Jesús fue tan sabio. Jesús fue tan hermoso en su forma de hablar. ¿Sabes por qué? Porque tenía la lamparita prendida, hermano. Pero muchos tienen la lamparita apagadita. Pero que en esta noche el Padre te la puede encender en todo caso. Amén. Amén. Terminamos. Y aquí entro, ya que te puse este piso, ahora puedo entrar en esto. Porque ya lo entendiste ya. La lámpara piñal es la cosmovisión esenia. ¿Qué es lo que no te hablaban? Lo decía, es la lámpara piñal. No te hablaban. ¿Por qué? Porque ellos guardaban sus secretos. ¿Por qué? Porque sabían que había gente que enviaba al campamento de ellos para ver qué es lo que enseñaban. Entonces ellos, por eso tenían su grupo aparte. Doble concepto. No hay un término. Mira, yo te sugiero que me aguantan 5 minutos. ¿Me aguantan 5 minutos para terminar? Este es el plato fuerte. ¿Ya? Este es el plato. Es el maestro de sueño epikinético. Este es el plato fuerte del mensaje. Si logras entender esto, vas a poder entender el mensaje central de este libro. ¿Cómo los esenios hablaban y sabían de este secreto que el Espíritu Santo podía entrar en ti? No hay término anatómico como piñal, obviamente, en sus escritos, pero la describen como la cámara de la luz. Así está escrita en los rollos. El lugar de consejo o el trono interior. Así la describían. Donde la presencia de Yahweh se sentaba ahí. Le decían que era el trono interior. En algunos textos, como en el rollo del 1Q27, el rollo de los misterios, se habla de el lugar secreto donde el Altísimo da discernimiento a los entendidos. Amén. Te está hablando de la gran lineal. Para ellos era el punto más alto de la escalera interna, por donde asciende el aceite espiritual, la sede del discernimiento entre lo santo y lo profano. Si yo les digo ahora que Yeshua tenía que encender su propia lamparita dentro de él, y que el Padre, y que Él era el portador de la lámpara celestial, donde el aceite, que ese aceite iba a ungir a la humanidad. Se habla mucho de la mente de Yeshua, se habla mucho de la unción de Yeshua. Juan dice, vosotros tenéis la unción del Santo. Pero si hablamos de unción, no podemos dejar aparte que lo principal. ¿Qué es? El aceite, por hermano. Diga conmigo aceite. Aceite. Repítelo porque aquí se viene buena la cosa. Aceite. No hay unción sin aceite. Tenés que tener aceite. ¿Y tú sabes de dónde viene el aceite? De la vaca. ¿De dónde viene el aceite? ¿De dónde viene el aceite? Si yo te digo que tu cuerpo tiene un 60% de ese aceite, claro, nuestro cuerpo tiene aceite. La grasa de aceite, lo que... No. ¿Qué estamos? Ese lo vamos a grabar mejor que minita, ¿verdad? Bueno, no, la grasa es aceite, hermano. La grasa se transforma en aceite. Si el cuerpo no tuviera aceite, hermano, no podríamos estar viviendo. El aceite es esencial para el cuerpo. Vamos. Para ellos era el punto más alto espiritual. ¿Por qué? Porque aquí vamos a entrar en una relación tremenda, hermano. Relación con el aceite crístico. Los esenios creían que el aceite de la unción, del shemen, no era solo físico, sino también espiritual. Y que la esencia de las entrañas que están acá, hasta ungir, hasta que el aceite llegara acá, a la cabeza, es lo que provocaba el discernimiento o se encendía la glándula pineal en la cabeza.
Este ascenso lo comparaban con la escalera de Jacob o de Job. Cuando Job tuvo el sueño y hay una escalera, es que algo tiene que subir de aquí por la columna vertebral y llega hasta acá. Eso es lo que ellos enseñaban. Donde los mensajeros suben y bajan entre el cielo y la tierra. Cuando el aceite llegaba a esta cámara de luz, se recibía revelación divina para guiar al pueblo. ¿Se entiende el concepto? Por eso dice que en la unción de Aarón es como el buen óleo que desciende. ¿Por qué? Porque, diga conmigo, el aceite viene de la aceituna. La aceituna viene del aceite, ¿saben? Pero ahora no van a ver. Ahora van a tener. ¿Cuánto viene una revelación? ¿Cuánto conoce de qué? ¿Cuánto dice? ¿Cuántos son argentinos que dicen? Bueno, van a saber qué función cumple el aceite. Porque, digo, no hay unción. Diga, no hay unción sin aceite. Pregunto, ¿cuántos creen en la unción? Pero primero tiene que saber qué es lo que es el aceite. Amén. Vamos ya. Vamos. Texto de Qumran relacionado con el fragmento 4Q 4:18. Instrucción. Dice, y él te dará ojos para ver la luz de la sabiduría, dice el rollo que se encontró. Dice, y pondrá en ti un corazón para, escucha, discernir el bien y el mal. Mira lo que decían los rollos, ¿ya? Acá lo que estoy diciendo. El Dios de este mundo cegó el entendimiento, ¿ya? Y reposará sobre ti el espíritu de... y por eso que entendemos que Jesús dijo, Él te guiará a toda verdad, Él hablará lo mío, te lo enseñará. Es lo mismo, hermano. Ahí está, el Espíritu Santo hace eso, ¿o no? Amén. Y Él es que te convence de pecado. Pero cuando no te está convenciendo de pecado, preocúpate. Porque ahí ya está llamando el pecado. Y ya no hay discernimiento. No. Se acabó el gozo, hermana. Se acabó el gozo. Ahí estamos. Y Dios te está dando el secreto en esta noche. La glándula pineal está acá, hermano. Ese es el lugar que Dios creó. No es que es algo que no está ahí, hermano. Cuando está encendida te da sabiduría. Pero esto que está acá y que está arriba se bloquea, había sido. Y los iluminantes lo saben. El orden mundial lo sabe. ¿Y cómo ellos quieren que tu glándula pineal esté bloqueada, calcificada? Adivina cómo. Tú lo haces todos los días y no te das cuenta. ¿Quieres saber cómo? ¿Qué hace usted cuando va al baño y se levanta? Agarra una pasta de dientes, se lava los con flúor. Está comprobado científicamente que el flúor bloquea la glándula pineal. Y no solamente el flúor. ¿Qué es lo que calcifica la glándula pineal? Cuando usted entran elementos por tu ojo que van acá al cerebro que dominan tu vida. Por ejemplo, no es malo tener celular, no es malo ver un real, pero cuando si tú pasó una hora y tú estás una hora viendo un real, eso sí que es malo. ¿Por qué? Porque ya se provocó una adicción acá. Le está dando lugar a que eso domine tu vida. Entonces puede ser cuando se forma la adicción, es un camino que primero se hace. ¿Viste? ¿Lo viste otra vez? El camino se hace ya fuerte y se hace un hábito. ¿Se entiende? Mira, este mensaje yo sé que a muchos de los que están en la noche les va a servir mucho. Porque van a saber que tienen que cuidar lo que está aquí adentro. Pero está calcificada. Y cuando viene el Espíritu Santo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Yeshua es como que, mira, la Biblia dice que antes que llegara, voy a adelantar un poco el mensaje, antes que llegara Pentecostés, ¿qué hizo Yeshua? Sopló. ¿Y qué cree usted que fue ese soplo? ¿Por dónde entró? La Biblia dice que cuando Dios sopló, los hebreos, los rabinos dicen cuando Dios creó a Adán, dice que le levantó la nariz aquí y por ahí para adentro hizo así, le metió para adentro y prendió la glándula pineal en Adán. ¿Quién se la apagó? Usted sabe quién fue. El diablo. Él te dará ojos para ver la luz de la sabiduría. La glándula pineal se calcifica cuando no hay discernimiento con las cosas de la vida y de todo lo que tenemos en el mundo, se va calcificando, se va apagando. Mira, vamos a tierra derecha. Función espiritual según los esenios, punto de conexión entre lo físico y lo celestial. Trono de juicio, la glándula pineal. Desde ahí se decide qué entra y qué rechaza el alma.
Portal, en la glándula pineal es un portal de revelación. Solo abierto es pureza, se abre con ayuno, meditación en la Torá. Para los esenios, la cámara de la luz, lo que hoy llamamos glándula pineal, era el trono donde el aceite de la unción subía. Coronaba la mente para ver y discernir como los profetas. Los profetas eran profetas, ¿por qué? Porque el aceite subía desde aquí hasta arriba y encendía la lámpara y tenían revelación del Padre. ¿Se entiende? Mira, aquí se pone buena la cosa. El aceite perdido en el Edén y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera. Génesis 3:7. El pecado desconectó al hombre del aceite de la unción que ellos tenían. Descendieron de la gloria de la unción. La luz se apagó y comenzó la necesidad de una redención. Ahora, para que ustedes sepan, ahí hay 3 tipos de aceite y cómo se saca el aceite. El primer aceite que está ahí es el primer prensado de aceite en una piedra. ¿Y cómo se saca el aceite para la lámpara de la menorá del templo? Que el aceite santo que se usaba para encender la menorá del templo era el primer prensado de piedra. Se sacaba el aceite que era santo y ese no se podía tocar. El aceite de oliva extra virgen. Segundo, se le echaba agua caliente con lo que había dejado y se hacía otro aceite según pasaba aceite de uso doméstico. ¿Para qué era? Uso común, era el aceite que se usaba para cocinar. También para el lubricante era el segundo aceite. Y se sacaban el tercer aceite prensado, que le echaban agua, era más amargo, uso jabones, perfumes y lubricantes. Pero el mayor de ellos era el primero, porque era el aceite que se ungían los sacerdotes. Israel visto como un olivo. ¿De dónde sale la aceituna? De un olivo. El olivo en el corazón de Dios, olivo verde, mira lo que dice la Biblia, olivo verde hermoso es fruto, y en parecer te llamo, y en su parecer te llamó Yahweh. ¿Cómo te llamó? Olivo verde. Jeremías 11:16. Israel es el olivo escogido, la aceituna, para dar aceite puro. El fruto necesita prensa para liberar la luz. Amén. Cualidades del olivo y su significado profético para Israel. ¿Saben ustedes? Cuando yo estaba estudiando esto, yo me quedé asombrado, porque imagínense por qué Dios mira a Israel como un olivo. ¿Por qué el aceite de la unción viene de una aceituna? ¿Por qué? Veamos. Un árbol milenario. Un olivo puede vivir entre 500 a 1000 años. O sea que fácilmente los árboles que están en el Getsemaní son los mismos árboles del tiempo de Jesús. Fácilmente. Y algunos ejemplares antiguos de Israel, el Mediterráneo, tienen más de 2000 años de profecía. De 1000 años. Profecía, la profecía representa la eternidad del pacto de Israel. El olivo representa la eternidad, representa todo lo que es verde, todo lo que es la longevidad de un joven. Aunque pase por guerras, sequías o invasiones, el olivo sobrevive. Así Israel permanece a pesar de la dispersión y la persecución. Olivo verde hermoso es fruto y parecer te llamó Yahweh, Jeremías 12:6. Siempre verde, vida constante. ¿Qué representa el olivo? Que siempre está verde, representa la vida constante. El olivo es perenne, mantiene sus hojas todo el año verdes, incluso en climas secos y duros. Profecía, simboliza la fidelidad, la constancia del remanente, nunca pierde su hoja del pacto con Dios. Indica que el pueblo de Dios debe tener un testimonio vivo en toda estación. Será como árbol plantado junto a las aguas. Ahora, resistencia a condiciones. El olivo puede crecer en terrenos pedregosos, con poca agua, gracias a sus raíces profundas. Profecía, Israel ha sobrevivido en medio de todas las naciones a todos los campos hostiles. El olivo cultivado, el santo, las ramas también. ¿Por qué Pablo dice que nosotros hemos sido, Romanos 11, injertados en él y somos partícipes de la savia, es decir, del aceite? Y eso, ¿por qué yo le puse a mi libro injertados? Porque usted es Israel. Amén. Y ese es el nombre que nos pusieron en iglesia, que viene de iglesia, lo llamamos afuera, pero el verdadero nombre de usted es Israel. ¿Por qué? Porque usted fue injertado para que tenga la unción de Israel, la unción del Santo del Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mira, estamos terminando.
Fruto amargo que necesita transformación, dato natural. La aceituna cruda es amarga e incomible. Necesita ser prensada o procesada para hacer aceite útil. Israel y los creyentes pasan por la prensa del trato divino para liberar. Ahora, ¿por qué la unción no es barata? ¿Por qué cuando Dios te mira como un olivo? ¿Por qué Dios cuando te mira como una aceituna? Porque la aceituna, cuando está madura, puede dar aceite, pero tiene que ser prensada. ¿Y eso qué significa? Pruebas. Y ojo que estamos hablando del aceite de la unción, que si no se prensa, no hay aceite. Yeshua fue prensado en la cruz, y bajo esa prensa subió su propio aceite a la presencia del Padre. Ahí está la rueda. El aceite como símbolo de luz, unción. El aceite de oliva arde limpio y produce luz estable. Israel fue llamado a hacer luz para las naciones. Un candelero de aceite de aceituna. Mira, atención con esto. Jesús fue prensado por nosotros. Y como en el postrer Adán el diablo apagó la luz y quitó su aceite, de las entrañas mismas de Jesús, Jesús fue prensado en la cruz. Pero la primera prensa, ¿sabe dónde fue? En el jardín del Edén, en el Getsemaní. Cuando Yeshua está en el Getsemaní, fue prensado. Getsemaní, la prensa del ungido, y estando en agonía, oraba más intensamente y era el sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Getsemaní significa prensa, aceite, Gashemanim. Yeshua es prensado espiritualmente para que fluya el aceite crístico. Mira, atención con esto. El aceite en la cruz, ascendiendo al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El aceite tenía que ascender al trono de gloria. Yeshua es el aceite crístico, como el olivo, molido por nuestros pecados, dice Isaías 53:5. La prensa, prensada, la aceituna, para que saliera aceite. Yeshua fue prensado por nosotros y en esa prensa fuimos liberados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso que Isaías 53:5 dice, en la cruz el aceite sube por la escalera interna hasta el trono interior de la piñal y se presenta al Padre. Esto es lo que Yeshua hizo. Nuestro verdadero sacerdote muere en la cruz del Calvario, es prensado en el Getsemaní y en la cruz es prensado hasta el límite, salió sangre y agua, él se desangró y el aceite fluyó ante el trono para prender nuevamente la lámpara en todos nosotros. Amén. El aceite fue prensado. El desierto como prensa a los hijos de Dios. Te acordarás de todo el camino para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso, hermano, cuando uno está pasando pruebas, es porque Dios te está prensando, hermano. Y cuando Dios te prensa es porque quiere sacar algo lindo de ti. Amén. El aceite extra virgen. Por eso, cuando Pablo dice, tendremos que pasar por muchas tribulaciones, la Biblia habla mucho de las pruebas para poder desarrollar fe. La Biblia habla de cómo las pruebas son las que sacan el aceite, hermano. Cuando estés pasando pruebas, di como Dani Garrido, alaba a Dios. Amén. Amén. ¿Cuándo están pasando pruebas? Amén. Entonces, hermano, es porque Dios te está imprimiendo, ¿para qué? Para sacar lo mejor de ti, el aceite, la unción. ¡Wow! Mira, el propósito del aceite. Este se le llama, hermano, se le llama el aceite crístico. Cuando una persona, hermano, se quebranta, el aceite empieza a salir de acá, las entrañas. ¿Y por qué de acá, pastor? ¿Y por qué el aceite usted dice que sale de aquí de las entrañas? ¿Por qué aquí del hígado? Usted da a entender que sube de aquí, por la escalera de Jacob. La boca puede profetizar, unción, sí. Sube y enciende la piñal, sí. Esa es la función. Y mira, el olivo en el paraíso. Los grandes rabinos dicen que no era una higuera ni una manzana que comió Eva, sino que el árbol que estaba ahí era un árbol de olivo. No era ni de manzana ni de higo. Era porque Israel es el olivo, porque Yeshua es el verdadero olivo. La pérdida de aceite por el pecado. Getsemaní como la prensa redentora de Yeshua. El aceite crístico ascendiendo a la presencia del Padre. ¿Por qué? El propósito del aceite crístico, el espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Entonces, Él es el ungido,
pero del ungido salió el aceite al trono, dar la luz en la oscuridad, menorá, consagrar reyes y sacerdotes. ¿Cómo eran? Con el aceite, preparar el remanente. Y ahí está. ¿Qué quiere decir? Y ahí está esta imagen. Creo que aquí estamos terminando y quiero que pongan atención porque esto está bien interesante. El aceite tiene etapas, de donde son las entrañas, el estómago, las vísceras, el corazón, la voz profetiza con el aceite profético, el aceite santo, y va a la glándula pineal. Mira, el aceite crístico en Yeshua, el aceite crístico es el flujo espiritual de la unción que conecta el cuerpo, alma y espíritu, ascendiendo desde lo más profundo del ser hasta el trono interior del discernimiento. En Yeshua, este aceite fluía de forma perfecta, sin interrupciones, porque su vida estaba totalmente alineada con la voluntad del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué sube de las entrañas? Atención, no te pierdas esto. Se llama las entrañas. ¿Por qué el aceite sube aquí de la pancita hacia arriba? Porque el pozo de la misericordia, en hebreo, mesh, entraña, representa la compasión y la profundidad espiritual. El aceite crístico comienza en lo más interno, donde Yeshua cargó el peso del pecado de la humanidad. Estómago y vísceras, el lugar de la transformación. Aquí el aceite espiritual se activa en medio de la obediencia y el sufrimiento. Por eso es que Yeshua lo sufrió, para que ese aceite, para que esa aceituna fuera prensada y pudiera salir el aceite de unción para todos nosotros. ¿Cuál es el amén? Amén. Como el olivo que debe ser prensado para liberar su esencia, Yeshua fue molido por nuestros pecados para que su aceite comenzara a ascender al cielo. Y esto está interesante. El mandato en la Torá, en las ofrendas del holocausto, fíjate que Yahweh ordenó que las entrañas, el hígado, los riñones fueran lavados y presentados en el altar. Por eso que el aceite, cuando hay muerte en el altar, cuando Dios trata con tus vísceras, con tus riñones, en la visión hebrea, riñones, quiyot, se dice que es asiento de las emociones y la conciencia moral. Hígado, kabet, símbolo de la gloria interna y peso espiritual. Entrañas, mehet, centro de la compasión y la misericordia. Es decir, que por eso, por ejemplo, que dice que cuando uno está mal del estómago, está mal en todas las cosas. ¿Por qué? Porque la vida está aquí, nuestras emociones. ¿Y por qué el sacerdote tomaba eso y las llevaba al altar? Porque nuestros sentimientos a veces nos apartan de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras emociones a veces nos apartan de Dios. A veces se ponen por delante nuestras emociones, lo que yo quiero, mi sentimiento. Y eso representa las vísceras. Y cuando tu cuerpo se ha entregado en el altar, ahí tú puedes decir, como Pablo que dijo, con Cristo estoy justamente ya no vivo. ¿Por qué? Porque tus emociones, tus sentimientos que a veces te juegan una mala pasada, donde a través de tus sentimientos y tus emociones no haces la voluntad de Dios, haces tu voluntad, porque tu sentimiento no fue quemado en el altar. Y cuando ese que viene acá, por eso que el aceite crístico, cuando el altar, cuando Dios trata con tus vísceras, con tus riñones, empieza a subir el aceite al corazón y luego al cerebro. ¿Se entiende el concepto? Amén. Bueno, y cuando pasa eso, dimensión profética en Yeshua. En la cruz, Yeshua entrega todo su ser desde lo más profundo de sus entrañas. Dice que una lanza le metió en el costado hasta su mente, cumpliendo la figura del holocausto perfecto. De ahí que el aceite crístico comience su ascenso por el lugar que primero fue purificado en la Torá, las entrañas. Diga conmigo, mis entrañas. El aceite crístico comienza en las entrañas porque ahí Yahweh prueba y purifica el corazón antes de ungir la mente. El corazón, el altar del amor y la entrega. El aceite llega al corazón. ¿Por qué el aceite crístico llega al corazón? Donde late la motivación de la obra redentora, amor incondicional por el mundo. El cuello sube arriba y luego llega arriba al trono del discernimiento, que es la glándula pineal. La glándula pineal, en la visión hebrea y enseña, es el trono interior donde el aceite unge la mente para discernir entre lo santo y lo profano. Aquí Yeshua en la cruz entregó su espíritu al Padre, culminando el ascenso del aceite eterno por amor a nosotros. El reino está dentro de vosotros. Si tú vas a tu casa
y quieres experimentar esto, tú fácilmente, sin ir a una iglesia, que yo no estoy diciendo que no vayas, quiero aclarar eso. Si estás yendo, anda, porque en la iglesia es incluido. Yo no quiero que se malentienda este mensaje por lo que estoy diciendo. Si usted tiene una iglesia, sígase congregando, vaya, pero yo te estoy hablando de que algo que fue escondido. ¿Por qué esto que los enseños sabían fue escondido? Porque en el templo manipulaban a la gente, le cobraban a la gente por los corderos que traían, para que tener la veña de Dios y la bendición de Dios. Y por eso que Yeshua le dijo a la mujer samaritana: mujer, la hora viene y la hora es en que los verdaderos adoradores la adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Acá arriba la lámpara se enciende. ¿Sabes lo que vino Jesús, hermano, a la tierra? A encender la lámpara viñal, que está dentro de ti, pero que otro está sentado ahí. No sé si se entiende el mensaje. Está en ti. No necesitas un sacerdote, porque Yeshua fue nuestro sumo sacerdote. Y que por el sufrimiento él fue exprimido como aceituna, salió el aceite. Por eso que se habla del aceite crístico, el aceite de la unción. Donde con ese aceite nosotros somos ungidos. Y somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que tenemos las tinieblas a su luz mirar. Pónganse a ver. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a dejar un momento para que este aceite crístico te toque en esta noche. Aleluya. Cierra tus ojitos y vamos a experimentar algo que quizás nunca hiciste. Gloria a Dios. Ahora que ya sabes el secreto, o parte del secreto, porque dentro de nuestro libro lo enseñamos con más profundidad. Esto es lo que el diablo no ha querido que la gente sepa: que Dios está dentro de todo ser humano que él creó. Y que Yeshua vino a encender la lámpara, porque ese es el aceite de la unción. El aceite era el que encendía la menorá. Y por eso que entendemos por qué Yeshua lo sufrió todo. Fue exprimido, comprimido. Porque si la aceituna no es, el olivo no es comprimido, la aceituna no es comprimida, no hay aceite. Y Yeshua fue comprimido para que ese aceite encendiera la lámpara en tu mente. Para que Yeshua encienda esa lámpara que en esta noche se puede encender dentro de ti. Y de esta manera simple y sencilla, cierra tus ojos del corazón y dile al Padre: Padre, yo entendí este mensaje. No estás tan lejos como me lo han hecho creer. No estás tanto allá en la iglesia. Estás dentro de mí. Siéntate en el trono de mi glándula pineal. Padre, en esta noche quebrántame. Purifica, descalcifica la glándula pineal. Siéntate tú, Espíritu Santo. Presencia del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Ven. Siéntate. Y saca al que está sentado ahí, que ha estado usurpando tu gloria. Aquel que ha estado robando tu gloria. Yo lo reprendo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Que ese aceite empiece a tratar mis entrañas, mi hígado, que son mis emociones entregadas a ti en esta noche. Para que subas aceite crístico, yo te entrego mis emociones, mis sentimientos. Y digo como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y llevo al altar mis emociones, que a veces me hacen una mala jugada. Llevo al altar mis pensamientos. Llevo al altar mis motivaciones. Yo quiero que el aceite suba y que encienda esa lámpara del discernimiento, para que yo pueda ser sensible y discernir que aquellos pecados que son pecados que la gente ama, yo no los quiero amar, yo los quiero aborrecer, Padre. En esta noche, Señor, purifícanos. En esta noche, Señor, purifica los corazones que han venido a esta conferencia, los que están ahí viendo este programa. Padre, yo te pido en forma especial que purifiques nuestros corazones para poder discernir que lo que hemos hecho, que los pecados que hemos cometido han dañado, han ofendido, han destruido, y que quizá la gente lo ha hecho en su carne. Yo sé que hay muchos pastores, líderes,
que están apagados por dentro, que hablan, predican, pero que la lámpara no está encendida, Padre. Que la lámpara de Israel no está encendida dentro de ellos. En esta noche, Señor, que este mensaje nos ayude a entender que simplemente hay una lámpara que el Espíritu Santo quiere encender, pero no la puede encender sin mi autorización y sin mi permiso. Porque ahí está nuestro libre albedrío. Y por eso que te abrimos la puerta de nuestro corazón en esta noche. Por eso queremos que el aceite crístico que ya venció la cruz del Calvario suba hasta arriba y encienda nuestro discernimiento. Porque si tenemos discernimiento, vamos a ser vencedores sobre el pecado. Porque vamos a ser sensibles, Padre. Padre, se ha perdido la sensibilidad para no pecar, Padre. Se ha perdido la sensibilidad para no pecar. Por eso, Señor, que en la glándula pineal, ahí está el secreto. Nos libera, Padre. Porque cuando está tu Espíritu Santo, podemos discernir entre lo santo y lo profano. Padre, que en esta noche los que están aquí se vayan encendidos a sus casas meditando en esto. Como esa mujer samaritana que dijo, en este monte, su iglesia, 5 maridos había tenido, 5 denominaciones, 5 iglesias había pasado. Y el que ahora estaba no era su iglesia verdadera. Y a eso Yeshua fue, a encender su lámpara interior. Mujer, desde tu interior correrán, de tus entrañas correrán hasta arriba, ríos de agua viva. Esa es la libertad a que vino Yeshua. Ese es el verdadero mensaje de Yeshua. Venir a encender a los que están apagados. Venir a encender la luz a los que están en tinieblas. A eso vino Yeshua. A decirnos a todos que el reino, que el Padre está dentro de nosotros. Y que a través del quebrantamiento, que a través del arrepentimiento genuino, cuando confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos de corazón, el aceite empieza a fluir. ¿Y cuál aceite? El aceite de Yeshua. Por eso que tu palabra dice, vosotros tenéis la unción, el aceite del santo. Y tu palabra dice, me ungirás con la unción de búfalo. Y el búfalo arremete, el búfalo corre. Yo sé que hay muchos hermanos que están cansados, que ya corrieron, trabajaron, se sienten desanimados, pero dice que tú nos darás la unción de búfalo para que vamos a arremeter en contra del enemigo, vamos a galopar, nos dará fuerzas como el búfalo, porque es el aceite, Señor, de Yeshua que está en nosotros en esta noche. Te pedimos perdón si te hemos fallado en actitud, en hecho, en pensamiento. Perdónanos, Padre, en esta noche. Gracias, Padre. Gracias te damos. En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.